Bueno, yo voy a hablar básicamente de lo que es el suelo como una variable y un indicador que nos está ayudando para el tema de ver qué hacer y cómo hacer la actividad humana dentro del ambiente. Históricamente el ordenamiento territorial surge con programaciones dadas en el año 1500 con los conquistadores, o sea, desde que llegaron a América, y replantear un poco la organización urbana y organización rural específicamente en el área a conquistar. Los que tenían un ordenamiento más o menos un ordenamiento territorial urbano ya eran los incas, que tenían más o menos escuadradas las ciudades. No más o menos, la tenían escuadrada y con una plaza central e edificios importantes alrededor de la misma. 1580, para poner una referencia y sin abundar más en detalle, Garay refunda la ciudad de Buenos Aires, lo que es Santa María de los Buenos Aires, y plantea distintos tipos de organización dentro del área a colonizar o a construir. Eso lo hace todo en base a topografía y composición florística del paisaje. El área central estaría a la altura de lo que es la Casa de Gobierno actualmente. La plaza genera una plaza con alrededor de 150 manzanas, y en las áreas más alejadas de ese centro del ejido urbano propiamente dicho, distribuye tierras, áreas más importantes, más grandes, para los distintos usos que se le iba a dar a la población. Y expresamente deja en sus actas no construir o dejarlo para la actividad ganadera las zonas que actualmente forman parte de lo que es La Boca y Avellaneda. ¿Qué quiere decir esto? Que sin necesidad de gran tecnología, simplemente observando el ambiente, observando el paisaje, tenemos algún tipo de información real de cómo funcionan los sistemas. A nivel provincial, a través del tiempo, en los ordenamientos territoriales, básicamente el área rural, se hacían en base a lonjas. ¿Qué eran las lonjas? Hay una leyenda que probablemente no sea tan leyenda, que a determinada persona le asignaban un predio que tenía que tener como frente un curso de agua, un arroyo o un río. Y de ahí, lo que se cansara el caballo andando esa persona, terminaba su predio. Cartografía histórica y no muy histórica de 1917, 1924 o el 34 en la provincia de Santa Fe, figuran una serie de todo el predio catastral, digamos, de urbanizado de la provincia, figuran lonjas. De hecho, Rosario, nosotros, ahora que está el damero, pero formaba parte esto de una lonja de un propietario de la época de la colonia. Otro ordenamiento territorial muy interesante fue el realizado por los ingleses cuando generaron el sistema, los ingleses y franceses, el sistema de transporte por ferrocarril acá en la República Argentina. Si bien ya había teodolitos y había niveles para poner la altura de los niveles de la vía, el ferrocarril tiene mucho problema en lo que es curva y lo que es distancia por subidas o ascensos o descensos de la misma. Entonces, como previo
previo recorrido a la zona que iban a hacer el diseño de la trocha y del posterior ferrocarril, iban botánicos. Estos identificaban las especies, identificaban también qué característica podía tener esa zona baja y de hecho construían el terraplén respetando esas medidas. Obviamente había nivel tecnológico, como reitero, con niveles y teodolito, pero la gran decisión de hacer puentes o levantar el terraplén de la vía se debía a la presencia de estos botánicos que identificaban especies. En el fondo estaban identificando suelos, en el fondo estaban identificando área de influencia del agua, ¿no es cierto? Y como dato curioso, es interesante por qué la trocha del ferrocarril tiene ese ancho. Eso se debe a los romanos. Los romanos, cuando tenían un ejército muy importante, el cual disponían de infantería y de caballería. La caballería estaba representada por carros, el cual eran transportados por 2 caballos. Por lo tanto, todos los caminos que tenían los romanos para trasladarse dentro del imperio, era del ancho de las 2 ancas de los caballos. De ahí surge el ancho de la trocha de los ferrocarriles y de muchísimos caminos que después fue copiado y obviamente ampliado con el devenir del tiempo. Lo que quiero comentarles simplemente es esto, que si el ordenamiento territorial, que tendría que ser una especialidad en el transcurrir de los tiempos, y una especialidad interdisciplinaria donde todas las profesiones intervengan con conocimiento cierto de los sitios donde se va a trabajar. Ese es un pequeño detalle que no siempre se cumple, pero el ordenamiento territorial implica conocer el pasado, es decir, como Juan presentaba recién, la tectónica de la región, conocer la geomorfología, la geología e interpretarla. De esa manera podemos interpretar el presente, si no, no tenemos antecedentes, y la falta de antecedentes hace que una serie de obras, citas acá en la provincia de Santa Fe, no las entendemos por qué ocurre eso o por qué está pasando este problema. Y de esa manera interpretamos el presente y podemos prever el futuro. Simplemente la experiencia mía respecto al tema de ordenamiento territorial se debe las dificultades que hay en la zona rural para trabajar, los problemas que están incidiendo en este momento, en este ciclo húmedo, de la cantidad de agua que está apareciendo, digamos, pero esa cantidad de agua se debe climáticamente a un ciclo húmedo que estamos pasando, a la recarga del acuífero, que nos falta muchísima información en cuanto a profundidad del acuífero y su calidad. De hecho, hay grandes poblaciones que obviamente se surten de agua de profundidad y tienen problemas de arsénico en la calidad del agua. Entonces, ese paisaje, esa situación que nosotros tenemos presentes, de muchas maneras se manifiestan en la superficie. Y se manifiestan en la superficie en el tipo de suelo que estamos teniendo. Recién veíamos una imagen que Juan Carlos presentó respecto a la modificación de la laguna Melincué a través del tiempo. Pero originariamente, cuando se tuvo el primer fortín, estamos hablando 1860, 1850 o antes,
la laguna Melincue no era tan grande. Por lo tanto, esta modificación de la laguna Melincue es posible y probable que se dé en este ciclo y después venga un ciclo seco y después vuelva a retraerse. Pero bueno, esos son los antecedentes que se manifiestan precisamente en el suelo. Y específicamente del suelo debemos tener en cuenta que son los 5 factores los que nos están condicionando a los tipos de suelo. Uno es el tiempo cronológico. Nuestros suelos pueden tener 8.000, 9.000, 10.000 años de antigüedad. Por lo tanto, a través de ese ciclo, a través del estudio del perfil, podemos percibir las distintas situaciones climáticas acaecidas durante ese periodo. Otro de los elementos importantes son los materiales generadores. ¿De dónde provienen los materiales generadores? Para que eso nos condicione la calidad química, física de los suelos. Si bien la región pampeana, los materiales generadores vienen o del sur o de la zona oeste a través del viento, el modelado eólico, como se mencionaba recién en una imagen. Sur de Santa Fe tiene un modelado eólico. Básicamente son arenas transportadas por el viento que en este momento, debido a las precipitaciones, tienen otro uso, porque eso era el famoso desierto de la época de roca. Otro de los elementos que está muy vinculados al tipo de suelo es la condición climática. No tenemos los mismos climas y por ende no tenemos la misma evolución de los suelos a través de los tiempos. La materia orgánica, digamos, que está muy vinculado al clima, en especial a las precipitaciones y temperaturas, nos está también trayendo información respecto a la característica de esos tipos de suelo. Pero básicamente, para ser breve con respecto a las características actuales de los suelos que tenemos en la provincia de Santa Fe, podemos inferir determinadas condiciones, básicamente de paisaje. Una de ellas es la presencia de sales, de cloruro de sodio en superficie, que eso nos está indicando la presencia de sodio, zonas topográficas de cloruro de sodio, zonas topográficamente bajas, con una vegetación especialmente adaptada a esas condiciones, porque no todos los vegetales crecen en ese ambiente. Y el hecho de ser topográficamente sugiere o indica la presencia de que determinado nivel de precipitación va a generar una área inundable. Las diapositivas vistas recién en esta última charla menciona perfectamente cómo es la cuenca de los arroyos cercanos a Rosario, donde el ordenamiento territorial no ha tenido muy en cuenta todo este tipo de circunstancias. Por ejemplo, el tema de la urbanización que se da sobre la Ruta 9, la cuenca del Ludueña. El otro hecho importante que se mencionó recién fue las cascadas del arroyo Saladillo. Nuestro material generador es sueltos, denominado loes, que es muy fácil o muy vulnerable su transporte, ya sea por viento o por agua. Por viento en épocas de intensa sequía y por agua en épocas de intensas precipitaciones. De hecho, esas dos cascadas que se generaron en el arroyo Saladillo están muy vinculadas a la canalización y la rectificación del curso del arroyo aguas arriba en la zona de Puente Gallegos y un poquito más arriba. Es decir, que las obras que
que generamos para hacer ciertas mejoras, si no tenemos en cuenta conceptos básicos de los tipos de suelo que tenemos presentes, en general terminan en problemas. Y problema podría ser que ese puente de Calle Ayacucho no tarde mucho tiempo en tener que replantearlo. El arroyo Pavón es otro de los que está sufriendo importantes modificaciones, básicamente porque tiene una cascada de aproximadamente 5 o 10 metros de altura de acuerdo a los niveles hídricos del arroyo, pero está recibiendo aguas de la cuenca del arroyo de la laguna Melincué. Y ahí tenemos un trasvasamiento de cuenca y tenemos caudales importantes con una calidad de agua distinta a la típica del arroyo Pavón. Por lo tanto, se está salinizando gran parte de la cuenca, sobre todo en las zonas bajas, porque eso se comunica, esa agua se vincula con la napa freática. En síntesis, el ordenamiento territorial requeriría un poco lo expresado por Biasati en su disertación, la vinculación de todos los actores, sobre todo los actores que están permanentemente vinculados en la actividad o cercanos al productor, profesionales que se capaciten en el tema holístico de lo que es una intervención en una cuenca o la intervención en un ambiente, que dicha intervención no puede ser en aras de un solo objetivo, sino de contemplar dicho paisaje, que el productor entienda que el agua que le sobra a él no le puede servir a nadie si no respeta a la gente, a los productores que están aguas abajo. Me refiero a los canales clandestinos y toda la problemática de trasvasamiento de cuencas. Eso respecto a la parte que está permanentemente, y la parte el productor o el habitante del sitio. Y por otro lado, y no menos importante, es la actividad política, o sea, los presidentes de comuna, intendentes, que se compenetren con el tema. Si bien su permanencia en la función pública en los presidentes de comuna son 2 años, que ya lo mencionó Biasati, tengan en cuenta de que existe tecnología, que existen instituciones en los cuales pueden intervenir, evitando los problemas típicos de la región, donde tenemos inundaciones en los pueblos, donde antes teóricamente no las había, que probablemente esos pueblos no estén bien ubicados. Como ejemplo tenemos la localidad de Álvarez. Si nos fijamos en los suelos y obviamente en la geomorfología y en la manifestación de los paleocauces, en el medio del pueblo hay un curso de agua. Ese curso de agua se urbanizó, se tapó. No obstante, se han hecho canales para tratar de pasar el agua, pero como anécdota, estaban construyendo una casa y como no hay desagües cloacales, estaban haciendo el pozo negro, encontraron el caparazón de un gliptodonte en ese lugar del Bajo. O sea que podemos regresar sin necesidad de muchas complicaciones. Entonces, simplemente desde el punto de vista de la actividad rural y de la actividad real desde el punto de vista productor, funcionario público, estoy hablando a todos los estamentos, se necesitan planes de organización, planes lógicos, y que los intendentes, presidentes de comuna, no sé si hay alguno acá y le ofrezco si necesitan colaboración,
asumir que estamos en un ambiente frágil, en un ambiente donde la problemática puede ser muy costosa, que si bien hay obras, por ejemplo, como la de la presa retardadora de Ludueña, solucionó problemas post-cuenca o post-presa, digamos, donde hay una urbanización importante, tengamos en cuenta que son obras humanas y esas obras humanas no siempre pueden ser perdurables a través del tiempo. Entonces, el ordenamiento territorial, si queremos preservar el ambiente, queremos preservar el sitio donde vivimos, debemos hacerlo con conocimiento. Profesionales existen con capacidad y conocimiento, y de esta manera no, porque ahora es el agua, pero en cualquier momento puede ser la sequía, tengamos en cuenta que tenemos que seguir viviendo y tenemos que dejar el ambiente por lo menos en iguales o mejores condiciones para nuestra descendencia. Estamos trabajando en una comuna que no la voy a mencionar porque no quiero ponerme contento antes de no terminar el trámite, donde los productores de la zona querían armar un comité de cuenca, pero por supuesto no se ponen todos de acuerdo. Entonces, el área no lo permite para armar el comité de cuenca formal que tendría que institucionalmente hacerse. De todos modos, se están haciendo subcomité internos y bueno, ya se ha ido a hablar con el presidente de comuna, que obviamente, no obviamente, pero nadie tiene que saber todo, pero no tenía la menor idea de que su zona, su distrito, se podía hacer un mapa de suelo, un mapa de condición hídrica, de geomorfológico, de análisis de las precipitaciones que ocurren en su zona, cómo la vinculan con el pueblo aguas arriba, cómo la vinculan con aguas abajo. O sea, pero todo eso no surgió por el senador o el diputado elegido, sino surgió por los 10 productores que están ahí con ese problema de que sus abuelos sembraban en eso sin ningún problema, y en este momento el área de siembra se le redujo a un 60% porque está con mucha agua, pero cada vez que llueve tienen una pérdida de producción de grano de un 30-40%. ¿Me comprende? O sea, los saneamientos o la búsqueda de las soluciones no necesariamente van a venir de arriba. Y sin desmerecer, y me parece maravilloso lo que está haciendo la provincia, pero realmente en el 2017 se va a convocar y no está Ricardo, pero recién ahora se va a convocar a las comunas para hacer un ordenamiento más o menos organizado en toda la... Y nosotros, en el año 50.000, hace años que estamos sufriendo estos problemas hídricos, por ejemplo. Entonces, va todo asociado, pero es de abajo donde surgen las necesidades y, bueno, surgen las soluciones. No sé si lo respondo, pero le quiero decir que el diputado y el senador y el intendente mismo surgen por consenso de la población, no por conocimiento. Pero ¿se acuerdan la inundación del año 95 en Rosario? Que se inundó un supermercado. Bueno, recorran la ciudad de Rosario y van a ver que la calle Pueyrredón, pavimentada ella, con cloaca, gas, luz y teléfono, tiene un sentido de descenso hacia el río Paraná. La calle 3 de Febrero también tiene otro sentido hacia el oeste.
La calle Paraguay, justamente en la esquina del Hospital Británico, el Sanatorio Británico, tiene unos escalones altos. Bueno, eso eran todos cauces que teníamos en la ciudad de Rosario. No quiere decir que que no funcionen en algún momento de crisis hídrica. Está pavimentado, estamos tranquilos, está todo seco, llueve, no pasa nada. Pero son todos paleocauces que estaban en la ciudad. Estamos hablando de conocimiento previo. Bueno, hay instituciones que pueden colaborar con eso. Obviamente el Estado provincial, el Estado nacional deben hacerse cargo, por supuesto. Los bajos submeridionales tenemos los problemas que hicieron trasvasamiento de cuenca. La pasaron todo el agua, como tiene un triste desagote o pequeño desagüe por el arroyo, por el río Salado solamente. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron canales hacia la cuña boscosa. En la cuña boscosa te está salinizando los suelos y disminuyendo la calidad en las napas freáticas, porque el agua va pasando del oeste hacia el este, hacia el río Paraná. San Eduardo de la Laguna, el 12. Te doy específicamente, disculpen que hablo así personalmente, pero ese es el sitio. En el año 2008, en el fondo de la laguna, pegado a la barranca, donde arriba había agricultura, abajo en el fondo de la barranca encontraron restos humanos. Obviamente la gente que vive ahí. Llamaron a un arqueólogo, se dataron esos huesos y tienen una antigüedad de 8.500 años. Empecemos con la prehistoria. Es en un sitio donde había restos de roca, restos de materiales, huesos de 8.500 años. En ese sustrato que yo fui por el tema caracterizar el suelo. De ahí para arriba, de ese cuerpo, y un cuerpo de adulto y un cuerpo de un niño, está todo ese material arenoso de la zona de Venado Tuerto hacia el sur. Bueno, eso nos está diciendo que si había gente que caminaba por ahí, evidentemente no era ni tan salado la zona, ni tan complicado para trasladarse, imagínense, caminando, con familia, con grupos humanos. Entonces, después encontramos todo un material de suelos muy poco evolucionado, muy poco desarrollado, que nos está diciendo que la condición natural y normal de esa zona es de sequía, porque es un material suelto, arenoso. No obstante, ahora hace 50 años, 40 años, 8.500, ahora 40 años, está lloviendo, climáticamente está lloviendo mucho más que antes. Por eso se ocupa para agricultura y ganadería lo que antes no se podía haber ocupado. Entonces, esa observación nos está diciendo que si bien ahora yo puedo hacer trigo, maíz, soja, lo que quiera en este momento, en ese material no evolucionado, porque sigue siendo arenoso, estamos hablando de la zona de sur de Venado Tuerto, Rufino, Christoffersen, zona de lagunas, que es una cuenca endorreica, que es la que vimos recién, Entonces nos está diciendo un pasado de una sequía muy importante. De hecho, Roca era la expedición al desierto. ¿Quién se iba a animar de los españoles a ocupar esa región donde había un arenal impresionante? Y como anécdota, en el corto periodo entre Rosas, que hizo su primer campaña con respecto a la de Roca,
los mismos vaqueanos que conducían la tropa para los dos ejércitos se confundieron muchísimas veces guiando a la tropa de Roca y de Mitre. Se equivocaban porque los paisajes habían cambiado desde 1820 a 1860, cuando hizo la campaña Roca. Entonces, de todos modos, el fondo de esas lagunas, llámese Melincué, el 12, las Encadenadas, ese material es sumamente rico en carbonato de calcio y en arcillas. Nos está diciendo otro pasado climático. Y eso es lo que mantiene las napas altas. Pero yo no soy especialista en hidrología, entonces no me quiero meter en camino en área que les corresponde a otro. Pero el tema es que cada vez que ocurren precipitaciones en esa zona, al ser arenoso, no hay retención de humedad, desciende inmediatamente, se recarga inmediatamente la napa freática. Y por eso está todo el área complicada. De todos modos, vieron la imagen de Melincué recién, el cuerpo de agua y después toda una zona aledaña desde el punto de vista topográfico y del color de la imagen blanquecina. Bien, ese es el área de influencia real de la laguna Melincué. Por ende, los que conocen la zona, el camino de Melincué a Hugues, repavimentado 3 veces, está totalmente destruido porque justamente está hecho sobre el área anegable de la laguna del Melincué y el área de influencia de esa situación. Entonces, creo que no nos maravillemos tanto de las obras que hay, porque muchas se hacen sin tanto conocimiento o por alguna necesidad política, puede ser, seguro.